¿Para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Feliz instante para todos. El día de hoy continuamos con el capítulo 4 del libro de un curso de milagros, que es Las ilusiones del ego. Subcapítulo 5, la ilusión del ego cuerpo. Primero, todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de su conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. El ego es nuestra mente errada, entonces, no es más que otra cosa que una ilusión, nuestra ilusión. Entonces, nosotros mismos, llevados por pensamientos negativos, que son los del ego, estropeamos que pasen cosas lindas en nuestra vida, que estemos en equilibrio, en armonía. Cuando le damos cabida a pensamientos y emociones negativas, o sea, cuando le damos cabida al ego, eso es lo que almacenamos en nuestra mente. Y entonces proyectamos una vida de angustia, de caos, de desequilibrio. Pero como hemos sido nosotros mismos los que hemos creado esa proyección por nuestras emociones y pensamientos adquiridos, igual podemos cambiarlos si dejamos actuar a Dios en la mente, si dejamos tener los pensamientos de Dios en nuestra mente y no del ego. Pero el ego hace todo lo posible para meterse en nuestra mente y no dejar actuar los pensamientos de Dios. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. El ego, vuelvo y digo, es creado por nosotros mismos. No es capaz de entender o tomar una decisión que es lo que sea mejor para el cuerpo, para nuestro cuerpo. Y no lo tiene en cuenta, o mejor, no deja que escuchemos los pensamientos de Dios, porque si deja que escuchemos los pensamientos de Dios, pues entonces entenderemos que el ego no existe, que es nuestra ilusión. Entonces, nosotros por lo general dejamos que ese ego se interponga en nuestra mente porque el ego hace todo para que así pase y silencie nuestra mente de lo que debemos de escuchar, que son los pensamientos de Dios. Entonces el ego no deja que nosotros escuchemos esos pensamientos de Dios. Por el contrario, dejamos que el ego empiece a barbotear en nuestra mente incesantemente y nos llenamos de miedo y de angustia. Y por consiguiente, tampoco deja que el cuerpo, escuchemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también nos habla.
A veces alguna parte del cuerpo, algún órgano nos quiere decir algo y el ego no deja que nos diga algo. Entonces ignoramos la voz de alerta de nuestro cuerpo, simplemente porque dejamos entrar en nuestra mente al ego y no en los pensamientos de Dios. El ego siempre está intentando llenarnos de pensamientos y emociones negativas. Y con ese ruido en nuestra mente acalla la voz de la que sí debemos escuchar, que son los pensamientos de Dios, que también habla a través de nuestro cuerpo. El ego se interpone y no nos deja escuchar los pensamientos de Dios. Tercero, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Nosotros recordemos que somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Y además, nos dice Jesús en este libro, Un curso de milagros, que esta experiencia es una ilusión. Estamos en un sueño. Por lo tanto, podríamos pensar que como esto es un sueño, el cuerpo no importa, pero eso no es así. Eso es lo que también nos quiere hacer entender el ego. El cuerpo es importante porque es el vehículo de esta experiencia, es el vehículo de este sueño con el que experimentamos este sueño. Pero lo que debemos tener claro es que cualquier amenaza que sienta el ego es producto de nuestra mente errada. Cuarto, el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerlo. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, recuerda al ego que él mismo ha insistido, que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica, eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. El ego ha elegido como su hogar el cuerpo, nuestro cuerpo, y allí se siente no solo seguro, sino que se siente el amo y señor de él. Porque cuando lo dejamos actuar a él, el ego, cuando dejamos actuar a ese ego, causamos estragos en el cuerpo. Como el cuerpo es vulnerable, entonces por eso él dice, aquí es mi hogar, porque aquí sí puedo actuar, más que en la mente que sí se interpone porque están los pensamientos de Dios. El cuerpo, si es más vulnerable, entonces yo puedo trabajar en el cuerpo. Entonces, como dejamos actuar el ego en el cuerpo, nuestra mente para que el cuerpo así escuche, llegan los dolores y las enfermedades causadas únicamente por la presencia desorbitante de ese ego. Con esta vulnerabilidad del cuerpo, de nuestro cuerpo, que es débil a cualquier emoción negativa y por esto se enferma. El ego por eso presupone que por esta razón no podemos ser parte de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos a algunas personas que dicen que Dios es malo, que Dios no existe, por el solo hecho de que alguien se enferma y le meten la culpa a Dios de esta enfermedad, cuando realmente somos nosotros mismos los que hemos creado esas enfermedades y estas dolencias al dejar actuar al ego?
Sin embargo, la mente, que son nuestra mente, que son los pensamientos de Dios, le dice la ley, si se lo permitimos, ¿no? Si les permitimos escuchar los pensamientos de Dios, que ella es quien decide qué pasa con nuestro cuerpo y no el ego. Esto quiere decir que si escuchamos los pensamientos de Dios, Él nos guiará a escuchar nuestro cuerpo y nos entregará paz y sanación. Solo de nosotros depende a quién escuchar, si al ego, hacia el ego o a los pensamientos de Dios. Recordemos que nuestra mente alberga esos pensamientos de Dios. Solo hay que recordarlo y tener la certeza de que así es. Y no dejar actuar al ego, sino escuchar, entender esos pensamientos de Dios. Quinto, esta es la pregunta que debes hacer. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrás reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son, in- perdón, vuelvo a releer este pedacito. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Bueno, aquí dice Jesús, busca y hallarás. Sabias palabras para tener en cuenta. Nos dice Jesús, ¿a quién debo escuchar en busca de protección? Nos dice aquí en ese párrafo. Pues si ya sabemos aquí, estudiando este maravilloso libro de Un Curso de Milagros, ya sabemos a quién debemos escuchar. Al Espíritu Santo, que nos habla en nuestra mente, que es la mente de Dios misma, que son los pensamientos de Dios en nosotros. Y además tenemos una forma fácil de escucharlo y de no confundirnos con la voz escandalosa, ruidosa y alocada del ego. Escuchar nuestro corazón, que está en nuestro cuerpo, pero que como ya sabemos, ese palpitar del corazón nos indica qué debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Escuchemos. En él encontraremos paz si de verdad nos silenciamos y le hacemos caso a lo que nos quiere decir. Escuchemos. Escuchemos ese palpitar del corazón y cuando estemos en paz, sabemos que son los pensamientos de Dios actuando, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo y en qué momento. Es así. Y el último párrafo, el sexto, dice, el ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objetivo apoyar este propósito. Uno de los ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formula quienes se embarcan en tales maniobras dilatatorias es, ¿para qué? Esta es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirás tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. El ego obviamente no se compromete con nada que sea eterno.
porque eso sí lo tiene bien claro, solo lo eterno procede de Dios, únicamente de Él. Aunque el ego ha tratado de desarrollar esa eternidad por muchos lados, pues lógicamente le ha sido imposible, no lo podrá lograr, no lo ha podido lograr. Aquí Jesús nos dice, háganse las siguientes preguntas y dejen actuar los pensamientos de Dios para responderlas, o más bien para encontrar la verdadera respuesta. Y las preguntas son, ¿para qué? Esta pregunta nos la tenemos que plantear en relación a todo, con todo y en todo momento. ¿Para qué? Y la otra pregunta, que realmente pues es lo mismo, ¿qué propósito tiene esto? Tomar una decisión con respecto a un propósito es tener un objetivo claro y conciso de lo que queremos tener en el futuro. Bueno, mis queridos caminantes en la luz, no olvidemos las preguntas claves que aquí nos propone Jesús para tenerlas, hacerlas de aquí en adelante en nuestra vida. ¿Para qué esto? ¿Qué propósito tiene esto? Y escuchemos los pensamientos de Dios en nuestra mente o escuchemos nuestro corazón, que Él siempre nos indicará el camino. Por ahí es, por donde nos diga el corazón, por donde si dejamos actuar a nuestra mente alberga solo los pensamientos de Dios, entonces hagámonos esas preguntas, ¿para qué y qué propósito tiene esto? Y escuchemos la mente, en nuestra mente los pensamientos de Dios, o escuchemos nuestro corazón cuando sintamos paz, el palpitar de nuestro corazón nos dirá cuál es el verdadero camino. Que tengan un excelente y bendecido día. Muchas gracias por estar conmigo en este camino.